Llega un nuevo día y partimos rumbo al sur para recorrer gran parte de la Ruta 7, también conocida como Carretera Austral. En el capítulo anterior mostramos nuestra estadía en Chaitén y en el sector El Amarillo, donde pudimos apreciar el Océano Pacífico, la localidad de Chaitén y la flora y la fauna del Parque Nacional Pumalín. Amaneció lluvioso, situación que nos impidió apreciar el ventisquero Yelcho y otros hermosos paisajes cordilleranos. Abundan los ríos y varios puentes los cruzan. Salimos desde El Amarillo en dirección a Puyuhuapi, un pequeño pueblo a orillas de un fiordo que avanza muchos kilómetros hacia el interior. Al llegar visitamos el fiordo Puyuhuapi, de aguas calmas como las de un lago, aunque en realidad es el mar. De inmediato vimos algunas aves, como la remolinera araucana, posando sobre una barra metálica, cerca del agua. Sobre los botes suelen parar algunas aves, como esta garza bruja juvenil, distinguible por su plumaje marrón jaspeado e iris naranja. Es un ejemplar de morfo claro, el más habitual de ver. Aunque en la Patagonia es muy frecuente ver ejemplares de morfo oscuro, como estos juveniles que deambulaban por las ramas de un árbol cercano. Por un costado del poblado pasa el río Pascua, un corto curso de agua visto a pocos metros de su desembocadura en el mar. A unos pasos de ese lugar encontramos un camping techado donde pasamos la noche. Desde allí se podía apreciar cómo se formaban las nubes con el vapor desprendido por el suelo y la vegetación. La cima de las montañas más altas estaban cubiertas por nieve recién caída. En el cableado a orillas de la calle se podían ver algunas aves posadas. En la misma desembocadura del Pascua hay varios botes, que también son usados como parador por varias aves, como el diucón, que observa desde allí insectos que atrapa en vuelo y a veces en el piso. El martín pescador también lo usa como base para acechar a sus presas, que en este caso son los peces. Estos van y vienen a los botes y otros posaderos cercanos, desde donde miran el paso de algún pez, que engullen enteros luego que los capturan. En los sauces y otros arbolitos cercanos a la costa andan más aves, como el zorzal patagónico y la rara. Una planta que crece en la región y posee una preciosa floración es el matico. Es usada también como ornamental en jardines. Y donde hay flores siempre hay algún insecto. Por la tarde realizamos un recorrido por varias calles de Puyuhuapi, donde tomamos muchas fotos. Este poblado nació cerca de 1930 como una colonia de inmigrantes alemanes, a la que posteriormente se sumaron colonos chilotes.
El atardecer nos da unas últimas vistas de las nubes formándose en el bosque. Al amanecer las condiciones del tiempo son óptimas para recorrer la zona. Se tienen unas vistas magníficas del fiordo Puyuhuapi, con sus aguas calmas que reflejan casi como un espejo las laderas de la montaña. Si uno no supiera que es el mar, pensaría que es otro más de los numerosos lagos que hay a lo largo de la cordillera. Continuamos camino hacia el sur unos 20 kilómetros, rumbo al Parque Nacional Queulat, famoso por el ventisquero colgante. Para poder visitarlo hay que entrar en la página de la CONAF y comprar las entradas online. Es el único modo de acceder. En el parque hay varios senderos para recorrer, pero el más concurrido es sin duda el que lleva al mirador del ventisquero colgante. A los pocos metros de comenzar se atraviesa el río Ventisqueros, muy cerca de su naciente en la laguna Témpanos. Es un río corto y caudaloso, con muchos rápidos. Una vez cruzado el río, el sendero comienza a ascender y a atravesar el bosque lluvioso, una formación conocida como selva valdiviana. Se considera de dificultad media, aunque para las personas no habituadas a hacer senderismo o provenir de sitios llanos, su dificultad es alta. Esta senda mide aproximadamente 3 kilómetros y tiene un desnivel de 363 metros. Es transitada por una buena cantidad de turistas de todas partes del mundo. Como conté en el capítulo 3, tuve un percance con la cámara principal. Utilicé otros dispositivos de menores prestaciones. Sumado a la oscuridad del lugar y el paso asiduo de visitantes, decidimos registrar muchos de los paisajes y de la flora con fotos. Se vio muy poca fauna, solo algunas aves, como este churrín andino. Es una ave esquiva que solo nos permitió verla fugazmente. En algunos tramos había miradores. En uno de ellos se tenían buenas vistas del fiordo y la cordillera. Varios de estos tramos presentan agradables vistas de la vegetación, similares y diferentes a la vez. Además de plantas se pueden encontrar muchos líquenes y musgos, de variadas formas y colores. Uno de los más abundantes, pero a la vez enigmáticos y bellos, son los paragüitas de sapo, que crecen en abundantes matas que tapizan partes del suelo húmedo o sobre troncos en descomposición, siempre en lugares sombríos. Su nombre se debe a su hermosa y singular estructura. Sus ramas crecen de manera horizontal, paralela al suelo, asemejando un paraguas. Sus hojas son escamosas y de margen aserrado. También hay varias especies de helechos, muchos de ellos únicos de este bosque.
Los hay de todos los tamaños, desde diminutos hasta gigantes arborescentes de más de 3 metros de altura. No puede faltar la caña coligüe. Hay una buena diversidad de plantas con flores, la gran mayoría única de estos bosques andinos del sur. Abundan las enredaderas, arbustos y pequeños árboles cuyas flores son rojas y tubulares, que son polinizadas por el picaflor rubí en su gran mayoría, ya que por su forma pueden acceder estas aves con su pico largo. A lo que se suma su invisibilidad para la mayoría de los insectos, que no detectan el rojo. Con algo de esfuerzo vamos llegando a la parte más alta. Nos demoramos unas horas al ir registrando la belleza y las maravillas del bosque. Antes del mirador, el sendero transcurre entre unas rocas, por las que descienden unos torrentes desde lo alto de la ladera. Se hacía interminable el camino, hasta que por fin llegamos a su final, el mirador del ventisquero colgante. Se llama ventisquero a los sitios en las alturas de los montes más expuestos a las ventiscas, donde se conserva la nieve y el hielo. Y colgante porque sobresale un glaciar de la montaña. Lo más llamativo es ver la caída de agua de unos 400 metros, que va erosionando el roquedal más abajo y que da nacimiento a la laguna Témpanos. Las vistas del lugar son imponentes. El mirador tiene muchos bancos para que los visitantes que se agolpan puedan descansar antes del descenso. Y mientras descansaba apareció un chucao, atento ante las posibles migajas que pueda dejar alguna persona que se coma un tentempié antes de volver. Este ejemplar era muy manso y pasaba literalmente a unos pocos centímetros de los pies de las personas. Luego de ver el ventisquero emprendimos el retorno. A pocos metros vimos otro chucao, curioso pero no tan confiado. Aprovechamos para tomarle fotos, esta vez con flash, ya que el sitio era muy sombrío. Vamos apreciando el enorme desarrollo de las diferentes especies de árboles, o la belleza del follaje y la floración de otros.
Finalizando el sendero al Ventisquero y luego de atravesar el río, comenzamos a transitar el sendero a la laguna Témpanos. Es una senda mucho más corta y fácil de transitar, no tan cerrada de vegetación ya que pasa bordeando el río, que tiene un gran encanto por su variedad de plantas y vistas. Después de caminar 500 metros se llega al final, desde donde salen excursiones lacustres para ver el Salto de cerca. Desde allí se tienen también buenas vistas de las montañas y de los numerosos saltos que caen entre el bosque. A las 14 horas se cierran los senderos y tuvimos que regresar al sector de estacionamiento. Allí apreciamos a un fiofío y a un picaflor rubí entre las ramas florecidas de un pequeño enotro. Estas aves son nuestra despedida del Parque Nacional Queulat. Proseguimos nuestro derrotero hacia el sur por la carretera austral, pasando por sectores en reparación, con peligro de derrumbes y a solo unos metros del mar. Luego atravesamos la cuesta del Queulat, un sector sin pavimentar, con 13 curvas extremas y otras tantas con menor dificultad. Más adelante el bosque se va volviendo más abierto, más parecido al que está al este de la cordillera. Pasamos por pequeños poblados como Villa Mengual, Idahue y La Cadencia, antes de detenernos al final de la tarde en Villa Mañiguales. Allí se transita un muy buen tramo de la Ruta 7 con vistas idílicas de la cordillera y los valles cubiertos por lupinos en flor, o con la falda de los cerros teñidas de rojo por los notros. Con estas imágenes nos despedimos. Al otro día seguiremos nuestro trayecto hacia diferentes y magníficos lugares. Pero eso lo verás en el próximo capítulo. No te lo pierdas.